Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Pues ya estamos con este espíritu navideño, poco notorio en nuestras respectivas personalidades. Jorge González Durán pues no cambia, ¿verdad? Ni tratándose de programas Fuego Cruzado, ni Estado de los Estados. Y si no ve usted, ¿cómo te va, Jorge? Pues mira, tú dices que ya se siente de alguna manera el espíritu navideño. Yo tengo un espíritu chocarrero. Ese es el espíritu que prevalece en mí. Sí, ¿Sí? claro, sí, claro. ¿Cuál Sí. es el espíritu chocarrero? Pues de... ¿El que hacer- jode por joder? Más o menos, así ¿Ese es, es? más o menos. Digo, para hablar claramente, ¿no? Chilangamente se dice así. Nos vamos, Así es. Nos profundizamos en el idioma. Exactamente, sí. ¿Tú cómo lo dirías? No, para hacer bromas, no tomar las cosas muy en serio. Sería el colmo tomar las cosas muy en serio en estos momentos de drama. Sí. Pues me deprimiría, me sumiría en un pozo profundo del cual no sé si ya a estas alturas tenga la capacidad para salir de él. Prefiero ¿Y la no edad subirme. para salir? Por eso, a estas Sí, alturas ya. de la vida, Sí, ya las escaladas, ¿verdad? sí, Ya cuentan, ¿no? pero cuentan mucho. Carlos Cardín. ¿y Yo tú? difiero. Yo veo a Jorge muy navideño, rojo, ya pintando el pelo de blanco. Le falta la barba para ser un Santa Claus. Sí, ¿verdad? México, no, sí, creo que sí vas por buen camino. ¿Lo dices por Ole. la panzota y la risa? Bueno, la risotada siempre la ha tenido, la panza ahí la lleva. Lo que pasa es que ahora se atreve a vestirse de rojo porque como ya no hay corridas de toros, ya no hay toro que lo alcance. Ni ¿O vacas no? tampoco. Ni vacas. A estas Hugo alturas. Trejo, ¿cómo te ha tratado la vida? Te hemos extrañado, Sí, ¿verdad? has estado Hemos enfermito, pero estado. no mucho porque se te ve cachetón. Sí, ¿verdad? No hemos coincidido a veces en las fechas, pero hemos estado bien. ¿Sí? Bien. Entonces Patricia mintió. Estuve un día que me tocó el viernes, sí estuve muy enfermo de la garganta. Tenía fiebre, pero muy fuerte, pero los otros días han tocado cuando no estoy por acá, por Cancún, y me ha sido imposible estar con ustedes. La ventaja es que tú no cantas, Así es. ni ranchera, Solo ni con debajo un de la tehuacanazo mano. a lo mejor. ¿Sí? ¿Tú crees? Y depende de quién quieren que cante, ¿no? Sí, Depende de claro. la canción. George, Sí, yo pues sí, el espíritu navideño, buen católico, me gusta mucho Navidad, prefiero Pascua, pero por el simbolismo que representa, sí, ya estoy listo. tú te vas por simbolismos. Sí, Bueno, y esta noche están con nosotros dos personajes de religiones diferentes a la católica. Pero con quienes nos une la creencia en un todopoderoso. Ese es el vértice o el denominador común. Además, aquí para santurrones, pues ya tenemos aquí con el señor Cardín, ¿no? Para ateos, pues ya tenemos aquí con González Durán. Y yo que ya no sé de qué aguas, en qué aguas navego, pues ahí voy sacando la cabeza. ¿Cómo le va, pastor? ¿Cómo está usted? ¿Me hace el favor de presentarse? Claro que sí. Soy Arturo Guzmán, soy pastor de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza. Y sí, también ya empezamos a sentir el espíritu navideño. Hay mucha algarabía en nuestra comunidad y esperando el día con mucho gusto. Y también está con nosotros Tony Saunders, presidente del Estaca de Cancún, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como los mormones. Y precisamente el día de hoy, 1 de diciembre, iniciamos un programa de 25 días, una cuenta regresiva, para poder conmemorar la Navidad. Y es un gustazo poder estar aquí con ustedes y poder iniciar este mes navideño. Claro que sí, que es un gustazo. Sobre A ver, todo- perdón, es que ahora que dice que es presidente de una estaca, me acordé, digo, el espíritu cochorrero de la canción esa de Chicoche, ¿qué culpa tiene la estaca? ¿Verdad? Sí, ¿De qué? Muy chocarrero. una canción de ¿Pero Chicoche. qué dice? ¿Qué culpa tiene la estaca de qué?
Pues nada más esa parte me sé ahorita. Sí, sí, Demasiado chocarrero. sí. Demasiado jocoso. Pues resulta que en otros años hemos llevado a cabo esta misma mesa para hablar de los rituales, de los significados, etc. Hace aproximadamente 5 años, uno de los pastores tuvo a bien señalarnos que ellos en su congregación no llevaban a cabo esta festividad porque era una mentira, porque no existía, porque no fue ese el día del nacimiento real de Jesús, y por lo tanto pues no había que acrecentar esta serie de fantasías en la comunidad para llevarla a sostener creencias religiosas pues basadas en mentiras. Fue verdaderamente un choque, incluso para nuestros televidentes, el encontrarse con esto que ha venido, han tenido informaciones anteriores, en donde pues manejan que por sí la posición de los astros, que debe haber nacido en febrero, que no que en marzo, que tal y tal. Al final yo recuerdo de aquel programa, se llegó a la conclusión de que lo importante era el mensaje, lo que tenía como significado este nacimiento, el ver hecho humano, a quien podía representar una esperanza que en esos momentos estaba siendo adoptada por millones para poder trascender a una vida cuyo espíritu se enriqueciera y pudiese estar a las alturas. Me gustaría escuchar, porque los oí con mucho ánimo, esto de la cuenta regresiva, por ejemplo, Tony. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde van? Porque lo dices con tanto entusiasmo, e igual los preparativos de su comunidad, porque desde aquella época, miren ustedes que se ha venido generando una serie de polémicas al respecto, en las cuales, y por desgracia, no tenemos sacerdotes preparados para poder dar respuesta a estas inquietudes que rodean a los cristianos, a los católicos. Bueno, primeramente sí, hay muchos elementos históricos que nos dan a entender que la fecha del 25 de diciembre no es muy precisa. Sin embargo, nosotros nos unimos al mundo cristiano en todo el mundo en una tradición, en una acción hermosa, ¿sí?, que culmina el día 25 de Navidad con el nacimiento de Jesucristo. Aunque nosotros tenemos una fecha distinta, nosotros lo marcamos en la primavera, pero nos parece esta época decembrina una fecha muy hermosa para conmemorarlo. ¿Qué es lo que buscamos? Tenemos un programa que inicia el día de hoy que se llama Ilumina el Mundo, en el cual nosotros, las personas, las familias, los individuos, buscamos el emular la vida de Cristo, el poder ser más cristianos, por así decirlo, llegar a ejemplificar lo que Él hizo, dar amor, dar compasión, enfocarnos más al servicio, al prójimo, buscar la manera de darle paz, consuelo a los demás. Entendemos que grandes elementos de la Navidad se han confundido por la cuestión del marketing, por la cuestión de compra, del materialismo, ¿sí? Pero lo que nosotros buscamos es que la sociedad en general se enfoque a Jesús de Nazaret, se enfoque a su ministerio, a lo que Él hizo, a lo que Él enseñó, ¿sí? No nada más a su nacimiento, sino a todo lo que Él dejó como legado, ¿sí?, en ese periodo tan corto de vida que Él tuvo, y que nosotros podamos seguir sus pasos, no por el hecho de decir soy cristiano o creo en Cristo, sino por el hecho de decir lo tengo muy arraigado en mi vida, en mi forma de ser, y a nosotros nos parece una fecha maravillosa, ¿sí?, este mes de diciembre para hacerlo. Por favor, pastor. Ahora que mencionaba ese programa, yo estuve en ese programa también. Ay, ¿se acuerda, verdad? Sí, que nos dejó sacudidos, sí. así como que, ¡ay, nanita! Y en efecto hay diferentes posturas, pero los estudios, ninguno tiene el sustento para poder decir
tal fecha fue. Hay teorías y no hay nada que pudiéramos, con lo que nos pudiéramos respaldar para decir este día es. O sea, si no es el 24 de diciembre, es el 18 de marzo. Algunos que dicen que en enero, otros que dicen que en julio, en fin, no tenemos una fecha. Pero también nos unimos a esta festividad el 24 de diciembre porque no es para nosotros importante el día, sino la acción. Hay quienes dicen, pero es que ese día se festejaban otras cosas. Bueno, si esas personas festejaban otras cosas, es su problema. Lo que nosotros festejamos es el nacimiento de Jesucristo. Y además es una fecha especial porque la gente es sensible y está sensible. Es una fecha en la que todos, creo, o la gran mayoría, recapitulamos cómo nos fue en el año, qué hicimos, qué dejamos de hacer, y es un buen momento para que nosotros volteemos a ver a Dios, que volteemos a ver que el Señor nos está dando una nueva oportunidad para hacer ajustes en la vida, para buscar una espiritualidad más allá de lo material, y que esta fecha nos lleva a eso, el nacimiento de nuestro Salvador. Por eso es que nosotros sí lo inculcamos, nosotros sí lo celebramos y llevamos a cabo de una manera extraordinaria el festejo de la Navidad. ¿A partir de cuándo se habrán comenzado a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo? Yo tengo una fecha aproximada, no la tengo exacta, pero fue alrededor del 1300, donde uno de los papas integra esta festividad que no era cristiana, viene más bien de los bávaros, de estos lugares donde se adoraba al sol, donde se hacían festejos en ese sentido, ¿no? El Papa lo que quiso hacer era tomar esto de una manera evangelística, donde la gente, en vez de celebrar a ese Dios Sol, celebrara el nacimiento de Jesucristo. Es alrededor del año 1300 y por eso es que en muchos hogares se ponen los pinos, porque viene de esos países donde los pinos eran muy importantes. Había un festejo donde se buscaba el pino más alto y se le incendiaba en el centro de las aldeas, porque la idea era representar que el sol no moría. Se considera que esa es la noche más larga del año y que cuando se encendía el árbol, el sol mantenía vida. Y se mantenía el árbol encendido para que cuando amaneciera le diera continuidad del día anterior al día nuevo. ¿Ustedes, Tony, tienen alguna fecha? Sí, nosotros tenemos una fecha definida que es el 6 de abril. ¿Sí? ¿En qué nos sustentamos para esto? Primeramente, cuando un mormón Una dice... fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y la fecha de surgimiento de la festividad también. De la festividad, después, bueno. Las dos, empecemos con la del 6 de abril. Hay elementos, como mencionaba aquí el pastor, históricos, no algunos muy contundentes, pero prácticamente era una época pues, en la que había pastoreo, en la que había un clima benévolo, ¿sí? Para andar en la noche. ¿Sí? Ahora, el inicio de las festividades de la Navidad, recordemos nosotros que el pueblo judío tiene una festividad denominada ¿Este 6 Hanukkah. de abril tiene algo que ver con la posición de los astros, de las estrellas, de unos días después la llegada de los santos reyes, etcétera? Todo lo podemos ir armando para llegar a esa fecha. Por ejemplo, lo que decía del clima, ¿sí? La otra, recordemos que hay un historiador, Josefus, en el cual él tiene un registro sobre un censo que se realiza en la época de Herodes el Grande. Ese censo prácticamente no recaía en la época de invierno, era una época difícil para congregar a toda la región, sino debió haber recaído en una época con un clima más adecuado para movilizar a todo el mundo. ¿Se refiere a este clima en el norte de Europa? De, Sí.
no recuerdo ese nombre dentro del Viejo Testamento. No. Josefus aparece. es un historiador que aparece muchos siglos después y es ¿En qué documentos? es en los escritos de Josefus y las guerras de los judíos. ¿Sí? Es un libro académico en el cual Josefus se marca como uno de los historiadores más importantes del pueblo judío. ¿Sí? Y entonces él hace un recuento de las guerras de los judíos, de las invasiones que sufre el pueblo judío, y se habla precisamente del periodo de Herodes el Grande, en el cual se presenta este censo, ¿sí? Pero no es un Este historiador no es un profeta. abarca hasta después de la crucifixión. Él viene muchísimos años después de Sí, Cristo. su documento. La documentación también documenta él prácticamente lo que viene siendo la crucifixión, no necesariamente de Jesucristo. Él no se refiere a Jesucristo, se refiere a la historia del pueblo judío. ¿Sí? Sí. Ahora, Porque hay historiadores que aseguran esta huida después, lo que llamamos la resurrección, ujú. y que realmente se trató de la salida de la tumba para después incorporarse, irse a otros lugares en Europa, en donde María Magdalena fue lo suficientemente conocida. Sí. Tan es así que las iglesias construidas en ese tiempo no fueron consagradas precisamente a la Virgen. Su consagración posterior fue a la Gran Dama, como Notre Dame. Así es. Sí. Pero no forma parte de No, este no hay núcleo relación. de historiadores. No podría yo aseverarlo, ¿sí? Josefus es más que nada un historiador del pueblo judío, más que de lo que viene siendo el movimiento Como un cristiano. cronista. Un cronista, Pero del llamémosle pueblo así, judío nada del más. pueblo judío. No del cristianismo. Así es. Laico, ¿verdad? Laico. Ahora, retomando la pregunta, vamos al elemento del origen. El pueblo judío tiene lo que es Hanukkah, que es el encendido de las luces. Esto tiene que ver con el solsticio en invierno. Recordemos nosotros que el movimiento de la Tierra, la Luna y el Sol prácticamente cambian en verano y en invierno, ¿sí? Entonces, a partir del otoño, del solsticio de verano al solsticio de invierno, las noches se van haciendo más largas a un promedio aproximadamente de 2 minutos. A partir del solsticio de invierno, otra vez se revierte ese movimiento de oscuridad y entonces la luz comienza a ganar 2 minutos por día a la oscuridad. Esto es lo que se festeja en Hanukkah y se hace por medio del encendido de las luces, que era la decoración de las aldeas, de las villas, ¿sí? Con velas, el encendido de las lámparas o de los candelabros prácticamente, y es una idea, podemos decir, romántica, ¿sí? Para festejar la Navidad, tomada prácticamente de los pueblos cristianos iniciales del pueblo judío, ¿sí? Por eso tenemos luces también, por eso tenemos velas, por eso tenemos candelabros. En la Navidad proviene de ahí de ellos. En el África hay otra celebración que es el Kwanzaa, ¿sí? Y el Kwanzaa es la colecta de las cosechas y cómo se cierran esos ciclos, y entonces las familias comienzan a vivir de una manera más íntegra porque hay un poco menos de trabajo de campo y hay un poco más de trabajo de casa. Sí, festejamos la Navidad, la iglesia desde los primeros años de su establecimiento festejó la Navidad como una conmemoración hermosa, como una conmemoración en la cual buscamos unirnos al resto de las comunidades, ¿sí? Tenemos tradiciones que nosotros nos gusta emular, nos gusta seguirlas, ¿sí? No trae prácticamente un principio histórico, pero sí aplicamos nuestra doctrina, aplicamos nuestros principios, ¿sí? Para ser más cristianos en esta fecha. Un sentimiento espiritual. Espiritual, Vamos al hermoso. corte, enseguida volvemos. Estado de los estados.
gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. I've got you. Bueno, pues aquí las cosas son parejas, ¿verdad? Eso debe ser. Parejitas. Tarde pero sin sueño, ¿verdad, padre? Tarde pero sin sueño. Aquí al que llega tarde ya hace rato le di su raspón. Dije que qué bueno que no estaban aquí los curas católicos porque vienen a descomponernos el panorama. Mire tan bonito que estábamos hablando. Muy bien. ¿Se presenta, por favor? Sí, soy el padre Omar Mauricio Cortés Asensio, vicario de la catedral y vocero de la relatora de Cancún. Joven y para ser vocero, ¿verdad? Él Sí, siempre cómo no. endereza lo que el señor obispo quiso decir. ¿Verdad? Le damos, Estamos hablando de la Navidad. claro. que Saludos, señor obispo. Espero su tarjetita de Navidad, ya sabe. sí. Como siempre, con siempre. Sus palabras que no merezco, hombre, pues es muy amable conmigo y dice que yo soy mala con él, ¿verdad? demasiado amable contigo. ¿Verdad que sí? Paciente. Me ha soportado hasta las 3 de la mañana con 2 botellas de whisky de por medio. No, vino. Bueno, él vino. Pero tú, Yo whisky. fui. El tema de la Navidad, Pues en esta época es precisamente lo que hablaba, ¿no? No hay una fiesta definida al principio, ¿no? Se va tomando en cuenta sí la celebración de que Jesús había nacido, pero sobre todo que Jesús había sido enviado. La Epifanía es la fiesta más importante después de la Pascua para el pueblo cristiano, los primeros años, los primeros siglos del pueblo cristiano, y es la manifestación de Jesús, precisamente primero como bautizado, ¿verdad? En el bautismo es su Epifanía, y posteriormente se va a tomar en cuenta también esta venida de los magos de Oriente como Epifanía, como manifestación. Pero también se celebraba pues, que Jesús había nacido, ¿verdad? En el pueblo de Belén. Entonces eran 3 fiestas en una, y todas más o menos coincidían o trataban de ponerlas en un día único, que era el día 6 de enero, más o menos entre el 6 y el 10 de enero, de acuerdo al rito, ¿no? Nosotros tenemos varios ritos antiguos, ¿no? Además de Jerusalén, estaba el rito romano, estaba el rito copto, que es de Egipto, el alejandrino, está el armenio, hay muchos. Entonces cada uno tenía diferentes fiestas, más o menos por ahí del 380 o 385 con Basilio y Gregorio Nacianceno, San Basilio y San Gregorio, es cuando se toma en cuenta la fiesta del Dies Natalis. Dies Natalis, que en latín para nosotros es la Navidad, en otros lugares se llamó la Misa de Cristo, ¿no? La Christmas, por eso el Mass of Christ. Christmas es la Misa de Cristo, ¿no? En inglés. En Holanda, en Alemania, más o menos es el mismo tema. En los pueblos más latinos, por ejemplo, es Noel, en Francia es Navidad o el Natale, ¿no? En Italia. Entonces, son diferentes formas de poner una fiesta, una misma fiesta, que es la Navidad, manifestación, alegría, gozo, porque Dios viene al mundo. Y más o menos lo enmarcan justo para las fiestas del Sol Invicto, de los romanos. Acuérdense que siempre la iglesia cristiana no disuelve las fiestas paganas, sino que las cristianiza, les pone ese toque, ¿no? Ya con
y ya estamos en los años donde el Imperio Romano toma como religión oficial, 380 más o menos, con Tiberio II, el cristianismo, ¿no? Porque con Constantino nada más estaba aprobado, pero no era la religión oficial. Ya hasta el año 380 es cuando se instituye. Por lo tanto, ya tienen la posibilidad de tener basílicas, de tener templos, y se van a tener en cuenta mucho los lugares santos de Jerusalén. Entonces ese día de Navidad para ellos era importante, el día del nacimiento de Cristo. Poco a poco se va enmarcando desde esos años en las diferentes comunidades, y es donde ya todo se va confluyendo. Pues los que venían de este rito judaico, pues lo ven con las fiestas del Hanukkah muy semejantes. Los que sean de otros lugares, por ejemplo, nórdicos, ¿no? Ibernia y toda la zona del norte, de la Galia, van a utilizar estas formas de los pinos, que eran fiestas también un poquito paganas, pero era igual de las fiestas del fuego, ¿no? De que tenían que quemar, hacer hogueras para prender luz, que es el nacimiento otra vez como ya decía nuestro hermano, que viene otra vez la luz a este mundo. Cristo, la luz del mundo. En algunos otros programas, Jorge González Durán ha señalado esto último que ha usted mencionado como el gran éxito de la Iglesia Católica, el poder entender otros rituales e irlos de alguna manera creando ¿cómo le llaman? Sincretismo, mestizaje, sí. Ir haciendo que su feligresía se una lejos y que guarde algunas particularidades que pues, se van conservando a través de generaciones, o a veces se pierden y ya quedan totalmente imbuidas dentro de la Iglesia Católica o dentro de la fe católica. Sin embargo, esto se ha ido perdiendo. Y vemos que se va perdiendo esto que ustedes han mencionado como la gran alegría, el gran gozo espiritual, para convertirlo en el regalo, en la abundancia, en la mesa, en el día para aprovechar algunas reconciliaciones matrimoniales, pero siempre y cuando pues exista una buena alhaja de por medio, otro auto, qué sé yo, ¿no? ¿En qué momento hemos caído en garras de una comercialización tan grande y tan alejada de lo que tendría que ser una reunión familiar sencilla, con tal vez alguna ceremonia, como se acostumbra a arrullar al niño, regalar dulces, pues, dejar que los chamacos estén jugando hasta la madrugada si quieren? ¿En qué momento lo hemos perdido? ¿Han ustedes como pastores, como guías, como sacerdotes, extraviado la facultad o ya la desviaron de poder despertar en los seres humanos estas necesidades de hacer crecer el espíritu para poder enfrentar, inclusive para tener fortaleza, para enfrentar las vicisitudes que nos salen al paso todos los días? ¿En qué momento la perdimos? ¿En qué momento ustedes también perdieron esto de decir, bueno, por unas horas olvídense de si tienen un mal jefe, si su esposa es gruñona, si el vecino es escandaloso, y vamos a disfrutar? ¿En qué momento dejaron de hablar ustedes también el lenguaje que como seres humanos necesitábamos? Es ahí donde yo digo que debemos de tener una base de donde partir. Si no tenemos una base y simplemente aceptamos todo lo que hay a nuestro alrededor, lo vamos a perder. Podemos tomar algunos elementos, pero tenemos una esencia. Y desde mi punto de vista particular es que nosotros como líderes en nuestras congregaciones tenemos esa responsabilidad. Necesitamos que la gente vuelva a mirar hacia la esencia de la Navidad.
Y al menos en la congregación a la que pertenezco, es donde nos esforzamos a volver la mirada hacia allá. Volver la mirada hacia que la gente quiera reconocer a Jesús como su Salvador. Que reconozca que Jesús da un cambio de vida. Y ahora que hablaban de que Jesús es la luz del mundo, Jesús es esa luz que viene a alumbrar al que está en la oscuridad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo manejamos? ¿Se nos ha olvidado el pobre? ¿Se nos ha olvidado el necesitado? Yo en lo personal recuerdo que íbamos a pasar las Navidades a la casa del suegro de mi hermana, y él siempre decía que pedía porque los pobres tuvieran alimento. Pero ¿quién salía a darle algo a los pobres? En la congregación donde soy parte, nos hemos movido a desprendernos de algo. Desprendernos de nosotros en la cuestión material, en la cuestión de nuestras propias necesidades. Y por eso yo le decía que era un día de una fiesta muy grande. Lo que nosotros hacemos es anunciar el nacimiento de Jesús, pero no de la forma tradicional, como dicen por ahí, a bibliazos, o condenando a la gente, eres un pecador, sino que dando esperanza. Nosotros tenemos un programa de reparto de cenas navideñas. Nosotros hemos renunciado a nuestra fiesta ese día 24 para servir a los que lo necesitan. Este año nosotros vamos a entregar 1,200 paquetes de cenas navideñas. Pero no le van a poner etiqueta verde. No, en absoluto. Ni tricolor. Déjeme decirle. Digo, para saber, ¿no? Claro, o Greg te invita. Hay gente gente del ambiente político que ha querido acercarse y no lo hemos aceptado. Porque no queremos que esto se manche. Se contamine. Sí. Nosotros decimos que nosotros decimos que esto es algo de la sociedad. Nosotros como iglesia entendemos nuestra responsabilidad social. Invitamos a la sociedad a que se una con nosotros. Nosotros no tenemos la suficiente economía como para decir, nosotros le disparamos la cena a 1,200 familias. Pero convocamos a la gente a que se una. Y la sociedad en general vienen a donde nosotros preparamos esas cenas. Por eso, pero yo, no, a ver, no caemos aquí en una contradicción porque volvemos a lo mismo. Ustedes se unen para llevarle una cena a quienes no carecen de recursos para ello. Pero no estamos hablando de que lo importante no es la cena, no estamos hablando de que lo importante no es el regalo, no estamos hablando de la importancia de la espiritualidad. Claro. Entonces, bueno, le cito un ejemplo. Cuando estaba yo haciendo el recorrido ahí en una tienda comercial, viendo los ingredientes que llevan las cenas navideñas, pues yo decía, oiga, yo creo que lo importante es unirnos, hacernos un sandwichito de frijol, o compartir a lo mejor un pollo rostizado si le alcanza por ahí, pero no es esto lo importante, porque si volvemos a las dádivas, si volvemos a hacer prevalecer, lo importante es que tengas un bocado que llevarte en esta festividad, pues el bocado se tiene, no hay una casa en donde no pueda haber una tortilla dura. Entonces lo importante es la espiritualidad. La cena es el vehículo, no es la finalidad. A ver, Tony. Bueno, mira, ahorita retomando la pregunta que tú haces, es curioso cómo como sociedades en todo el mundo, y México somos muy dados a seguir modas, a seguir tradiciones. El marketing, los medios de comunicación se han enfocado mucho a la cuestión comercial y la gente se deja llevar por ello, ¿no? Como decías, o sea, un auto nuevo, una joya y vas a disfrutar mejor la Navidad. Esa es la ideología que se trata de inculcar por parte del consumismo, pero no es una realidad, ¿sí? Sí se pierde el enfoque, sí se pierde la dirección. Es difícil educar a los niños y enseñarle a los niños que Navidad no es el regalo que va a aparecer en la mañana al pie del árbol. Navidad no es la piñata, Navidad no es eso. Navidad es el nacimiento de Jesucristo y todo lo que conmemoramos en su entorno.
¿qué hacemos nosotros para no perder esa visión, para no perder ese enfoque? ¿Sí? Que sí es muy fácil perderlo, ¿eh? Es muy fácil perderlo con tanto Por el bombardeo. mucho, muy fuerte. Primeramente, hablamos en sí nuevamente de lo que es y de lo que hizo Jesucristo, ¿sí? Su nacimiento es muy emblemático. Venía de una familia de un hombre trabajador. José era un hombre muy trabajador. José era un hombre que mantenía desde muy joven a su joven esposa, ¿sí? Se desplazó de su comunidad para poder cumplir con lo que se le estaba pidiendo en su orden cívico. Curiosamente, muchos piensan que no llevó a su esposa a una posada porque no tenía dinero. No, es quizá porque llegó tarde. Seguramente no había reservaciones como las tenemos hoy en día y fue rechazado de todos lados. Y pues le dijeron, ahí donde guardamos a los animales, ahí hay espacio. Aparte, imagínate, bueno, si tenía dinero para pagar impuestos, sí traía otro dinero. Claro, tenía su dinero. Pero ahora vamos a... Además tenía burro. Ya es vehículo. No estaba como nuestros campesinos. Sí. Vamos a hablar de semana 38, semana 39 de gestación. No es una época fácil para ninguna mujer. Entonces yo pienso que José lo que más le preocupaba en ese momento era el bienestar físico de María, ¿sí? Es lo que más le preocupaba en ese momento y tener metido en la cabeza, digo, quienes hemos sido padres, nos preocupamos en exceso por cómo van a ser, dónde van a ser, cómo lo voy a vestir, cómo lo voy a alimentar, cómo lo voy a criar. Entonces, pobre José, estoy seguro que no tenía cabeza para ninguna otra cosa más que María y el bebé, y aparte ya se hizo de noche, y no tenemos dónde descansar, no hay comida. Las situaciones que tú decías ahorita se está viviendo en la sociedad, y entonces ahí es donde inicia lo que nosotros debemos recordar acerca del nacimiento de Cristo. No fue un nacimiento fácil, ¿sí? Aparte era perseguido políticamente, ¿sí? Era perseguido políticamente. Imagínate qué crueldad de mandar matar a todos los bebés, porque ¿cuál de todos ellos es? No sé, entonces de una vez los mato a todos, bueno, ¿no? ahí nace el pecado de omisión. Debió haber alertado a los demás. Era como la Ciero. Era Seido. ¿Pero en qué tiempo? ¿A qué horas? Claro. Todas las Derechos casas. humanos no estaban, los derechos humanos ¿sí? no. Y de ahí seguimos en la misma situación. Después viene un hecho de encontrar prácticamente que a pesar de ello hubo quienes le vinieron a recibir, ¿sí? Se menciona en las anécdotas de animalitos, bueno, o sea, lo más sencillo, pastores, que eran los que andaban con sus animales en el campo. O sea, la gente, la clase humilde. No se habla de un recibimiento heroico, no se habla de un recibimiento de riquezas. Vienen posteriormente los magos, que se utiliza el término de 3 sabios, de 3 hombres que llegan ahí. Bueno, perdón, creo que ni el número está específico en la Biblia. Dice que llegaron los mercaderes, llegaron los magos, ¿sí? Y le dan regalos que son sorprendentes, porque no era cualquier regalo, ¿sí? Estamos hablando de oro. Wow, ojalá y alguien nos, es lo que hablabas, nos regalasen oro y con gusto me reconcilio, ¿verdad? Entonces... Pues algo habrás hecho. Para requerir del oro, ¿no? Mirra. Incienso. Y el incienso, ¿sí? Que son... Así es, el incienso aparte pues, es un es curativo y es una sustancia que se ha utilizado emblemáticamente. Lo utilizan ustedes bastante en la Iglesia Católica. Lo utilizaban, Claro. pero también lo utilizaban para alejar el olor de los pies de los indios. Bueno, Puede y ser. luego... Sí, entonces todos estos elementos es lo que buscamos nosotros, que se pueda entender y que se traiga nuevamente desde el nacimiento, sobre el desarrollo, la vida de Cristo, que todo fue ejemplar, ¿sí? Todo fue ejemplar. Él nunca predicó, nunca enseñó de palabra algo que él no estuviera viviendo. Entonces, es lo que buscamos nosotros con nuestras comunidades y buscamos permear a la sociedad, ¿sí? Primero, antes de hablar, conviértete, cambia, ¿sí? Haz un cambio en tu corazón, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de ver la vida misma. No te puedes separar del mundo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos trabajar, todos necesitamos comprar, todos necesitamos adquirir, ¿sí? Pero evitemos el egoísmo, ¿sí? Ahora, la cena, que es lo que preguntabas, honestamente no sé de dónde viene el origen de la cena, pero todos los días cenamos,
¿sí? ¿Por qué tiene que ser una cena muchísimo más elaborada o muchísimo más rica o más abundante? No lo sé, pero es importante el entender que también hay personas que no tienen eso, ¿sí? Pero no lo tiene ningún día. Ningún día, ¿sí? Y hay personas que con muy bajos recursos, como tú decías, quizá un pollo, hay personas que en tradición aquí local, un tamal, ¿sí? Un pedazo de cochinita es bienvenido. Creo que la parte más importante de la cena es la reunión. Sigue siendo Es la esa reunión, parte. ¿sí? Nos vamos por favor a un corte. La celebración. Enseguida volvemos con su postura. Padre, por favor. Y que esa es la idea de lo que nosotros hacemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. I've got you. Por favor. Sí, coincido totalmente. Nosotros igual ante el marketing, que no es nada nuevo, es más antiguo que las mismas fiestas. Era el día de la Natalia Imperialis. Ese día también, además del Sol Invicto, ¿quién quería ser el Sol Invicto? El emperador. Y ese día se le daban dádivas y regalos. Entonces era algo simbólico, obviamente de la gente, eran más impuestos, más regalos para el emperador, y grandes fiestas y grandes comilonas. La iglesia trata obviamente de cristianizar la fiesta, pero quedan obviamente remansos, ¿verdad? En este caso obviamente Jesús se hace alimento para nosotros, se hace comida, y es el momento del compartir a Cristo mismo que se ha hecho alimento, en un alimento también, como decimos después, de la misa a la mesa, ¿no? Nos vamos después de la misa de Navidad, a la mesa, al compartir fraterno. Y eso es algo importante. Nosotros nos vamos preparando con el Adviento. Esa es la forma de que nosotros vamos, obviamente, tratando de frenar toda esta ola de comercialización de una fiesta, que es la Navidad, preparando más bien el corazón, el espíritu con las fiestas del Adviento, que son también 4 semanas de preparación. Nosotros iniciamos ya este domingo, primer domingo de Adviento, y es vivir obviamente la austeridad. Se quita el gloria de la misa, las flores en la iglesia, y se queda solo la corona de Adviento, que nos va a simbolizar precisamente que es Jesús, el Rey, esa corona, pero que también es un Dios eterno, un Dios de esperanza, por eso es verde, el follaje debe ser verde, y que también estamos en preparación, por eso el color morado dentro del Adviento en la iglesia. La oración siempre será lo más importante, por eso también se hace la novena a la Navidad, que son las posadas, las llamadas posadas, precisamente que es ese trayecto de José y María rumbo a Belén.
lo hacemos de una forma obviamente muy tradicional, pidiendo esa posada, pidiendo a los hogares que abran su corazón, su alma, su vida a la generosidad, al regalo mismo que es Jesús, que es el perdón, que es la misericordia, que es la compasión. Y en estos 9 días, esta novena, obviamente también tenemos símbolos especiales, ¿no? Uno de tantos será las pastorelas y de los mismos nacimientos, ¿no? Donde en el tiempo de San Francisco de Asís estaban estas catequesis simbólicas teatrales, y se vestía la gente, los nacimientos no eran estatuas, eran personas reales. Claro. Y tenían que estar representando obviamente todo este nacimiento del Señor. Ya hoy ya los tenemos modernamente en figuras, pero nosotros, también se hacen las pastorelas. Justo, es eso, la pastorela es esa catequesis, representación, sobre todo para entablar cuál es el mensaje propio de la Navidad, que la Navidad no son regalos y no solo son abrazos y sí, deseos de paz, pero que yo tengo que comenzar a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que comenzar a hacer para dar ese regalo de paz, de amor, de fraternidad, de solidaridad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es la reflexión. Y esas catequesis, tanto en el Adviento como en las posadas, preparan para la fiesta de Navidad. Posteriormente tenemos 8 días de fiesta, de gozo, que llamamos octava de Pascua, hasta lo que llamamos la circuncisión del niño, ¿no? Que era los 8 días de nacido, que coincide con el primer día del año, es cívico para nosotros, y lo dedicamos a Santa María, Madre de Dios. Y de ahí van a ser otros 40 días desde el nacimiento hasta la Candelaria, son las fiestas de Navidad para nosotros, hasta la Candelaria el 2 de febrero. Entonces, que es la purificación de María, la presentación del niño en el templo, y ahí concluye prácticamente todas nuestras fiestas navideñas. O sea, es mucho más largo que una sola fiesta, pero es una preparación y una catequesis. Y obviamente el combate aquí sí sería entablar un diálogo de corazón a corazón, de pueblo de Dios hacia Dios, de conversión a toda esta práctica que nos gusta, ¿verdad? Que es la comodidad, el lujo, el buen comer, y el buen vestir, ¿no? Y es el gasto, que repercute muchas veces en perder la esencia, como decían, de la Navidad, que es más bien algo espiritual más que simplemente material. Bien, Hugo, vamos a terminar. Entonces ya una exposición de salida. Bueno, me parecen muy bien las posturas de las 3 iglesias, pero todas coinciden, ¿no? en lo que es la fraternidad, en lo que es buscar la espiritualidad de la Navidad. Pero ¿hay alguna diferencia que sea infranqueable entre ustedes 3 en relación a este rito de la Navidad? Yo creo en el nacimiento de Jesucristo. No podemos cambiar, sino hasta el nombre tendría que ser diferente. El nacimiento de Jesús nos une con los mormones, nos une... No, pero una diferencia. Una diferencia. Que bueno, sea... no sé, pero estamos hablando de Navidad. Generalmente no encuentro una diferencia. Quizá lo que nosotros no hacemos en comparación con el catolicismo, el arrullo del niño, las imágenes, que nosotros no las manejamos. Nosotros creemos que la fe es algo que no se ve y que no necesitamos algo físico para poder creer. Contestando la pregunta diferencias, de Hugo. mira, curiosamente algo que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo bien metido en la mente es no buscar diferencias, sino buscar similitudes. Entonces sí, perdón, me agarras en una situación bastante complicada porque no es algo en lo que esté pensando, ¿no? Entonces, somos cristianos, ¿sí? Creemos en la misma fuente, en el mismo origen, Dios, Jesús. No veo una diferencia. George, de salida, por favor. Sí, pues muy bien, muy bonito este mensaje. Por fin podemos tener un diálogo de paz entre
tres maneras de ver las cosas diferentes, pero al mismo tiempo es la misma sopa lo que estoy diciendo, en el buen sentido. Y hay que tener cuidado cuando la gente dice todas las religiones. No, todas las religiones no, por supuesto que no. Y rápidamente voy a revelar que en 1993 el Papa tuvo una revelación que se sabe hoy en día por el Monseñor Mauro Logri. 1993 el Papa cuenta esta revelación. Europa va a estar musulmán, cuidado, la iglesia tiene que levantarse. Y es lo que está pasando hoy, como que hay que tener cuidado. Todas las religiones no van en el mismo sentido de paz, pero muchas gracias por el mensaje. Tony, un último mensaje para nuestros televidentes ahora en Navidad. Claro que sí, consideramos que es una época hermosa. Creemos que si hay algo bello, digno de buena reputación, digno de alabanza, a eso debemos aspirar y la Navidad nos lleva a ello. Invitamos a todas las personas sin diferenciar ideología, religión, que puedan pensar en esto, en lo que nosotros fervientemente creemos, que es Jesús de Nazaret. Pensar en lo que hizo, pensar en lo que Él fue, pensar en cómo vivió y lo que Él dejó en su legado, de qué es lo que Él deseaba que el mundo se convirtiera. Eso para nosotros es lo más importante en la Navidad y lo que más me gustaría a mí que todos pudieran tener. Y pues, feliz Navidad. Gracias. Pastor, brevemente, por favor. El Evangelio es el anuncio de Jesucristo. Y el mismo Jesús dijo que era necesario que se predicase el arrepentimiento de pecados. Lo podemos leer como algo muy religioso, pero si lo tradujéramos directo del griego al español, podríamos interpretarlo de esta manera. Era necesario que se le hablase en voz alta a las personas para que cambien su manera de pensar, para que dejen de equivocarse. El nacimiento de Jesús viene a esa conversión, a dejar de equivocarnos para encontrar la verdad. Y yo invitaría a la gente que esta Navidad abrieran su corazón a Jesús para que Jesús nazca en su corazón. Padre, por favor. Dice el Evangelio de Juan, en capítulo 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero cuantos lo recibieron, les dio la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Lo importante es recibir precisamente a Dios en nuestro corazón, un Dios que es paz, que es amor, que es misericordia, que es perdón, y eso es lo que más nos une. Entre nosotros en la Iglesia Católica celebramos el 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz, precisamente en comunión con nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas, para buscar caminos que lleven a la paz y no al odio, a las diferencias o a la guerra. Por eso yo creo que también está enmarcado justo en al final de la octava de Navidad, que es el Señor de la Paz, el Rey de la Paz, el Príncipe de la Paz, viene a reinar. Y nosotros tenemos que ayudarle con nuestra conversión de vida, con nuestra generosidad, con nuestra apertura de corazón, a que Él reine, que Jesús realmente sea el Rey de Reyes. Jardín. Yo creo que todos coincidimos, las religiones y también la sociedad, en que todos buscamos una esperanza y el día del año en que más esperanza hay es el día de la Navidad, pero también es la época del consumismo. Todos vamos al consumismo, o sea, de una manera o de otra llegamos al consumismo. Yo desde que tengo uso de razón, la Navidad es consumir, alegrarse, tener una gran fe, una gran esperanza, y el 25 de diciembre parece que todo lo olvidamos. Todos esperamos el 24 de la noche y el 25 como que pasa, todo ya pasó, todo ya sucedió, y vamos a esperar el próximo 24. Y ojalá que siga siendo el día de la esperanza del mundo. Jorge González. Hay tres virtudes, ¿no?, teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. Yo privilegiaría que debemos poner énfasis en la caridad, o sea, el dar, lo que van a hacer ellos, o sea, yo no veo mal el dar, o sea, al contrario,
Hay que dar, siempre, por muy pobre que seas, tienes algo que dar. Algo no necesariamente que te sobre, pero algo del que puedas desprenderte para dar. Alguien lo necesita más que tú. La caridad hay que tenerla siempre muy presente. Pues por mi parte dicen que no podemos esperar grandes cambios si seguimos con las mismas rutinas, con las mismas costumbres, con las mismas formas. Si seguimos esperando los regalos de Navidad, como lo hemos hecho durante tanto tiempo, bueno, pues difícilmente vamos a dejar de endeudarnos de manera personal, difícilmente vamos a alejar de nuestras vidas la zozobra de tener que pagar las tarjetas de crédito, de tener que abrir un hoyo y destapar otro, sobre todo en las circunstancias económicas actuales. Creo que si queremos realmente un cambio, tenemos que empezar a erradicar todas estas formas de existencia y de hacernos presentes en un solo día para endeudarnos por meses enteros. Creo que es un buen momento de decir por qué no cambiamos las cosas y hacemos una cena sencilla, convivimos, pues hacemos caso de ir tal vez a entregar a algunas casas un pollo, una olla con alguna buena sopa, qué sé yo. Y empezamos a hacer las cosas de manera distinta. No podemos pedirle a los gobernantes que cambien. Los ciudadanos tenemos que cambiar. Si no, mire, voltea a ver a su marido y pídale que cambie. Y pregúntese primero si usted estaría dispuesto a cambiar. ¡Feliz Navidad! Hasta pronto.